Hi class, good morning. How are you doing? How are you today? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué gusto verlos el día de hoy en tu clase número 60. Estamos en nuestra semana número 15 y el día de hoy vamos a trabajar algunos aspectos contextuales que te van a ayudar a entender mucho mejor el presente simple y sobre todo aplicarlo, porque el día de hoy, por ser nuestra clase contextual, debemos aplicar todos los conceptos que hemos aprendido para aplicarlo a una realidad. ¿Cómo va el trabajo de la página USA Learns? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va este ejercicio? ¿Vamos terminando? ¿Vamos bien? Listo. Recuerda que el trabajo en la plataforma es bien importante para que aprendas mucho más vocabulario y sobre todo para que vayas practicando todo lo que vemos. Entonces, les recomiendo porque para ya la otra semana vamos a dejar otros ejercicios y la idea no es que te cuelgues ni que quede de pronto muchos ejercicios pendientes. Es importante cuando tú realizas una práctica, es bueno trabajar 20 minutos, media hora diarias, pero no dejar todo para un día porque se vuelve algo muy extenso y realmente no vas a aprender de la misma manera. Entonces, siempre dedica un poco de tiempo para trabajar en esta nuestra página USA Learns. Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase hablando del presente simple. Entonces, como te decía, el presente simple lo podemos utilizar para dar nuestro punto de vista, lo podemos utilizar porque el presente simple se trabaja para aspectos muy generales. Quedó pendiente hablar sobre el presente simple, el verbo to be. Entonces, ¿qué sucede? El presente simple es auxiliar, tú ya sabes lo que te acabo de explicar, pero debemos tener especial cuidado cuando trabajamos con el presente simple, el verbo to be, porque el verbo to be, al igual que el verbo to have, son verbos irregulares. Entonces aquí te voy a explicar algo para que puedas expresarte con mayor facilidad y podamos hacer los ejercicios, ya sea con el verbo to be o simplemente cualquier otro verbo. Entonces recuerda, cuando tú haces una frase afirmativa, a mí siempre me gusta escribir la estructura, vamos con un sujeto, vamos con un verbo y sigue un complemento. Entonces, lo más importante y lo que no debes olvidar en estas afirmaciones es agregar la S, la ES o la IES a las terceras personas del singular. Entonces, recuerda que cuando haces una afirmación, obligatoriamente debes agregar S, ES y S. Eso ya lo sabes. Ok, cuando tú haces una negación, debes tener en cuenta que vas a utilizar un auxiliar. Entonces, sigue el sujeto, la forma negativa, después seguirá el verbo y el complemento. Es hasta el mismo orden que en español. Por ejemplo, nosotros no viajamos los fines de semana. Puedes decirlo muy sencillo. Vas a decir we don't. Acuérdate que con we va don't para decir que no. We don't travel. We don't travel on weekends. Listo, nosotros no viajamos los fines de semana. We don't travel on weekends. Listo, y si queremos decirlo afirmativo, pues en este caso no pasa nada porque como estamos hablando de nosotros, dejamos el verbo travel y finalmente on weekends. On weekends. Listo, muy bien. Entonces debes tener en cuenta que la forma afirmativa es muy sencilla, un sujeto, un verbo, un complemento, la negativa, el auxiliar. Si vamos a hacer preguntas, recuerda, ya aprendimos a hacer preguntas de respuesta corta, o sea, las que contestamos solamente que sí o no. Entonces, en preguntas de respuesta corta, veíamos que primero debes agregar el auxiliar. Es la misma fórmula de la afirmación, el sujeto, después continúas con un verbo y finalmente tenemos el complemento, pero no debes olvidar al comienzo agregar
un auxiliar. Eso es lo que debes recordar para que quede una pregunta. Ahorita vamos a contestar diferentes tipos de preguntas, ¿cierto? Muy bien, entonces ya conocemos esta estructura, ya la sabemos, la hemos venido trabajando este tiempo. Muy bien, ahora te he estado hablando del presente simple, pero especialmente hoy te voy a hablar del verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be hace parte del presente simple, solamente que el verbo to be es irregular. El verbo to be lo vas a utilizar de una forma distinta, él es autónomo, él es distinto. Entonces, vamos a tener en cuenta que el verbo to be, a veces le llaman cero estar, porque tiene dos significados, yo soy o yo estoy. Tú te puedes decir, yo soy profesora, yo estoy en mi salón de clase con el verbo to be porque tiene esos dos usos. Puede decirte que es o te puede decir que está. Entonces, recuerda que es muy sencillo. El verbo to be puede significar dos cosas y eso son lo que a veces las personas confunden. Entonces, recuerda que si lo conjugas contigo, tú puedes decir yo soy o puedes decir yo estoy. Puedes decir ella es, también sirve para ella está. Él es, también podemos decir o él está. Por eso se llama el verbo cero estar, porque tiene dos posibles significados, o es o está, depende de el contexto. Siempre que veas el verbo to be, tú miras el contexto y dices, está diciendo es, está diciendo está. Eso es básicamente. Ahora, nosotros somos o nosotros estamos. Él es, no, ya pusimos él es. Ellos o ellas, ellos son o ellas están, ¿verdad? Ellos son, ellos están, ellas son o ellas están. Tú ya sabes que ese ellos, ellas sirve cuando hablas de animales, de objetos, en plural en general. Listo. Tú eres. Lo que pasa es que nosotros en español acostumbramos a tutear. Tú puedes decir tú eres o tú estás, o puedes decir un equivalente a lo mismo en español a usted es o usted está. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta opción de tutear. En inglés no se tutea, simplemente es you are. Si quieres decir tú eres, tú estás, usted está. Listo. Vamos ahora con nosotros, ellos, él, yo, ella. Cuando hablamos de un animal o de un objeto, ya sabemos que es con it, que significa también él es o él está. Y tenemos, bueno, vamos a mirar. Entonces, en inglés, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo dices tú yo soy o yo estoy? Muy sencillo. Tú vas a decir I am, I am. Ella es, vas a decir she is. Él es o él está. He is. Nosotros somos o nosotros estamos. Entonces decimos we are. We are sirve para decir que nosotros somos o que nosotros estamos, para cualquiera de las dos. Ellos son o ellos están. Entonces tú dices they are. Sirve para decir ellos son o ellas están. Tú eres o tú estás. Entonces en este caso vamos a decir you are. You are. Y él es o él está cuando hablamos de un objeto, vamos a decir it is. ¿Bien? Ok, entonces básicamente esto es el verbo to be, tanto en español como en inglés. Las personas tienden a confundirlo porque no tienen en cuenta que este verbo to be es un presente simple, solamente que el verbo to be es especial. Él no necesita de la misma estructura del presente simple. Él tiene unos cambios porque es un verbo irregular. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos acá. En este caso, este es el verbo to be. Importante reconocer cuándo utilizamos el verbo to be. El verbo to be se utiliza igual que en español, cuando queremos decir que yo soy o yo estoy, ya lo vimos. Pero también el verbo to be sirve para los estados. Estoy casado, estoy soltero, estoy hambriento, estoy cansado, estoy preocupado, con los que llamamos feelings.
con todo como tú te sientas, con los estados. Por eso, la mayoría de personas, te voy a hablar en qué la embarran con el verbo to be. La embarran con el verbo to be porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos decir que tenemos hambre, en español decimos I have, yo tengo hambre. Entonces uno piensa que uno dice así, I have hungry, ¿cierto? Porque es la traducción al español. Pero resulta que tener hambre es un estado, es algo que tú vas a expresar con el verbo to be. Entonces tú dices, I am hungry. Tengo hambre. I am hungry. Si tú tienes sed, tú dices, I am thirsty. I am thirsty. También es un estado. Si tú dices, yo estoy casado, es un estado, es como yo estoy. Bueno, aquí la traducción sí se va un poquito más. Ten cuidado cuando quieras decir que tienes hambre o que tienes sed, porque realmente no es con el verbo to have, sino es con el verbo to be. Es un estado. Ahora, si tú quieres decir que estás casado o soltero, entonces es un estado. I am single, que es soltero, o I am married. Bueno, en este caso tenemos varios porque falta la palabra comprometido, casado, divorciado. Realmente tenemos varios estados que te voy a dar a conocer ahorita. Pero lo que más me importa es que ahorita en este momentico entiendas cuándo se utilice el verbo to be. Entonces recuerda, para estados, primer uso para los estados anímicos, estados emocionales. ¿Cómo estás? Si estás cansado, si estás hambriento. Ahorita vamos a hacer de pronto una práctica pequeña para aprender los estados. ¿Listo? También vas a utilizar el verbo to be, a diferencia de español, con la edad. La edad nosotros en español también decimos yo tengo. Entonces, si tú haces una traducción exactamente igual a español, tú dirías I have 25 years old. Y es un error porque a diferencia de español, esto es una diferencia, en inglés tú debes decir la edad con el verbo to be. I am 25 years old. Yo tengo 25 años. Y no solo yo, tú puedes hablar de otra persona, tú puedes decir mi hermano, mi tía, mi abuelo, mi nieto, mi sobrino, mi sobrina. Entonces vamos con my niece, mi sobrina, tiene 8 años. Recuerda que en español nosotros decimos tiene, pero en inglés tienes que usar el verbo to be. My niece is 8 years old. Listo. Entonces, a diferencia de español, los estados y la edad la vas a expresar con el verbo to be. De resto, como tú ya sabes, si tú quieres decir que sí es o que sí está, lo vas a utilizar con el verbo to be, igual que en español. Entonces, es importante reconocerlo porque cuando nosotros hacemos ejercicios en presente simple, ya nos dan el verbo to be. Y el verbo to be es parte del presente simple, solamente que él es un poco independiente, es un verbo irregular. Entonces, para los estados. Ya te digo por qué es independiente, porque él es tan especial. Por el momento estamos conociendo las primeras diferencias. O sea, el verbo to be lo vas a utilizar con estados y con la edad. De resto, lo puedes utilizar igual que en español, cuando tú dices que yo soy o que yo estoy. Soy o estoy. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunos estados para que tú entiendas mejor cómo utilizas el verbo to be con los estados. Ok, entonces te voy a mostrar algunos estados como los más utilizados, pero recuerda que puedes encontrar mucho vocabulario. Te recomiendo cómo se dice estoy cansado, estoy soltero, estoy comprometido, porque todas estas palabras las utilizamos en nuestra cotidianidad. Te voy a mostrar un video muy sencillo en el cual vamos a poder encontrar algunos estados, los más utilizados. Ok, estados de ánimo y emociones, y van a mezclarlo con el verbo to be, porque es usual utilizar el verbo to be con los estados. Estoy cansado, estoy soltero, estoy hambriento. Por esa razón vamos a trabajarlo así. Entonces, tenemos
cuando uno está contento, claro que hay sinónimos, tienes que tener cuidado porque para estar feliz, contento, hay varios, está I'm glad, happy, listo. Estos estados usualmente responden a la pregunta How are you? ¿Cómo estás tú? How are you? What's going on? How are you doing? Ya conocemos muchas formas. Entonces, si a ti te preguntan How are you? No puedes decir fine, también puedes decir, o sea, sí puedes decir fine, pero puedes decir, puedes ser más específico. Puedes decir I am happy, I am sad, I am tired, I'm bored, bueno, I'm hot. Puedes decir, si tienes mucha calor, puedes decir que I'm hot, I'm warm, I'm cold, que en este caso significa frío, cuando tú tienes frío. También podemos contestar si alguien te pregunta, How are you? Tú puedes contestar, I'm sick, sick. Cuando estás enfermito, pues es usual decir sick, pero también está ill. En este caso, tienes hambre. Tú no dices, I have hungry. Recuerda, I am hungry. Y si estás lleno, oh, I am full. Ya comiste mucho. I'm angry, angry, enojado, si estás enojado. Pilas porque hay varios sinónimos para cuando decimos que estamos enojados. La más usual es angry, I'm angry. I'm excited, emocionado. I am excited, I am the winner. I am thirsty. Recuerda, no se dice I have thirsty, se dice I am thirsty. Y es muy usual que cometan este error, que lo dicen con el verbo to be. Vamos ahora, I'm tired, I'm tired. Estoy cansado. I am sick o I am ill. Este era el que te decía ahorita. Si tú quieres decir que estás enfermo, puedes decir sick o puedes decir ill. I'm nervous. Ay, estoy nervioso. I'm nervous. Ok. How are you? I am scared. Asustado. I am scared. I am embarrassed. Avergonzado. I am embarrassed. I am disappointed. Desilusionado. Disappointed. Disappointed. Estoy desilusionado. Entonces puedes expresar I am bored. Estoy cansado, aburrido. I am surprised. Estoy sorprendida. I am interested. Estoy interesado. Entonces, realmente, estos son como los más utilizados porque, como te digo, existen muchos estados que puedes encontrar. Mira, yo busqué aquí lista de 52 estados y emociones. Tired, cansado. Sleepy, adormecido, como somnoliento. Asustado, scared o afraid. Aterrorizado, terrified. Angry, enojado. Molesto, annoyed. Si ves que molesto y enojado son algunos sinónimos, entonces mi invitación es a que busques. ¿Cómo buscas? Listado de emociones físicas, sentimentales en inglés, así lo busqué yo. Mira, calm, happy. Mira, para alegre también tenemos cheerful. Cheerful or happy, no solamente existe happy. Entonces tenemos un listado muy grande de emociones que podemos tener en cuenta. Pero quiero que recuerdes que el verbo to be se trabaja, en el verbo to be se trabajan los estados. Entonces, bien, si por ejemplo yo estoy charlando contigo y te digo que yo trabajo en una universidad muy grande y que estoy feliz, todo eso es el verbo to be. Entonces, tú puedes empezar, Hi, I am a teacher. I am a teacher. Teacher es a veces como lo dicen así rápidamente. Hi, I am a teacher. And I am cheerful. I am cheerful or happy. Do you remember cheerful? Estoy feliz. I am happy. Estoy feliz trabajando allí. I am happy. Y así tú puedes empezar. Hi, I am a teacher. I am happy working there because I have many friends and my students are really intelligent. I am just 25 years old, but I am learning about how to teach
to another one. Y así, o sea, realmente empezamos desde algo muy sencillo y vamos avanzando. ¿Qué es lo que me interesa que entiendas? Que cuando tú vas a decir que eres o estás, ya no puedes utilizar otro verbo, sino el verbo to be. Entonces, por ejemplo, se utiliza, si tú quieres decir, yo estoy en el parque, ya sabes que el verbo am sirve para decir que eres o que estás. Entonces tú vas a decir, I am in the park. Entonces estás diciendo que tú estás en el parque. Y también puedes decir, I am a teacher. Yo soy profesora. Porque el am sirve para decir soy o estoy. Aparte de eso, también te va a servir para los estados. Tú me quieres decir, uy, tengo hambre. No es con el verbo have, porque tener hambre es un estado. Entonces tú dices, I am hungry. I am hungry. Tengo hambre. Y si tú quieres decir ahora, la edad también es con el verbo to be. Tú no dices, yo tengo 80 años. Tú dices, I am 70 years old. Entonces, el verbo to be es un poco especial, pero hace parte del presente simple. Ahora bien, ¿por qué es tan especial este verbo to be? Resulta que cuando tú utilizas el verbo to be, no necesitas auxiliares. Acuérdate que en el presente simple que estamos trabajando, en el presente simple que estamos trabajando hasta el momento, hablamos mucho sobre los auxiliares, que si queremos negar decimos don't, que si queremos negar decimos doesn't, que si queremos hacer preguntas comenzamos con el auxiliar. Pues resulta que el verbo to be es parte del presente simple, pero no necesita auxiliar. Entonces, como no necesita auxiliar, él se manda por sí solito. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú quieras decir que no soy o que no estoy, vas a negar el verbo to be. Entonces, acá decimos, por ejemplo, yo estoy en el parque, pero resulta que ahora quiero decir que no estoy en el parque. En el presente simple normalmente decíamos I don't, ¿cierto? Porque ya sabemos que las negaciones pueden ser con don't o pueden ser con doesn't. Pero en este caso, como estás diciendo yo no estoy, estás usando el verbo to be y el verbo to be es independiente, él no necesita auxiliar, él se niega por sí solo. Entonces tú vas a decir I am not in the park. ¿Cierto? Entonces, no necesitas auxiliar, niegas directamente el verbo to be. Y cuando quieres negar el verbo to be, pues solamente le agregas el no. Y bueno, hay formas abreviadas. Tú puedes decir isn't para decir que no soy o que no estoy. En am not, ese sí no lo puedes unir, ese sí siempre va por separado. I am not. He is, también hay una forma abreviada de decir que no, que es isn't. We are, también puedes decir aren't. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que tú puedes negar de las siguientes formas. Solamente debes escribir el verbo to be negativo. Si tú quieres negar, es muy sencillo porque solamente debes escribir el verbo to be negativo, no vas a necesitar un auxiliar, como pasa con cualquier otro verbo. Entonces, tú puedes decir isn't, puedes decir aren't, y el otro que no tiene forma, que es am not. Listo. Entonces, cuando tú quieras decir que yo no estoy o que yo no soy, no vas a utilizar auxiliar. Vas a negar directamente el verbo to be. Por eso el verbo to be es tan especial, porque él se maneja por sí solo. Él no necesita auxiliar como pasa con cualquier otro verbo. Por ejemplo, con cualquier otro verbo yo te puedo decir que yo no compro frutas. Entonces tú ya sabes que como el verbo es comprar, tienes que usar un auxiliar. Entonces tú dices yo no compro frutas. Entonces tú vas a decir I, ¿cómo digo que no si estoy hablando sobre mí? Ayúdame. I don't buy fruits. Yo no compro frutas. En este caso, uso el don't porque el verbo es comprar. Yo no compro. Negación, ya la conocemos. Pero si yo te digo que yo no soy o yo no estoy, es diferente.
porque el verbo ser o estar es un verbo especial y se maneja por sí solo. Entonces, si ya tú quieres decir que yo no soy profesora, como yo estoy diciendo no soy, cuando tú digas no soy o no estoy, no usas auxiliar. Entonces dices, I am not a teacher. Yo no soy profesora. En este caso, no usas la negación don't. Don't lo vas a utilizar con cualquier otro verbo o doesn't. Comprar, brillar, limpiar, lavar, cocinar, comer, barrer, cualquier otro verbo. Pero si tú dices soy o estoy, es el verbo especial, es el verbo to be. Y el verbo to be es independiente. Por esa razón, debes tener cuidado cuando quieras decir soy o estoy, porque pues, es el verbo to be. Y no utilizas auxiliares con el verbo to be. Ahora bien, la estructura es muy parecida. Ahora, si nosotros queremos hacer una pregunta con el verbo to be, es muy sencillo. Es muy sencillo porque, bueno, antes iniciábamos con el auxiliar, ¿sí ves? En el presente simple, normalmente empezamos con auxiliar. Pero resulta que en aquellos casos que tú utilizabas un auxiliar, pues no lo vas a utilizar, solamente vas a agregar el verbo to be y ya. Entonces, si yo te quiero preguntar a ti, ¿estás hambriento? ¿Tienes hambre? Es muy sencillo porque como ya no hay auxiliar, vamos a empezar con el verbo to be. Eso es todo. Entonces tú sigues la estructura que veíamos antes. Después del verbo to be, antes decíamos auxiliar, pero como ahora estamos usando nuestro verbo que no usa auxiliares, entonces vamos a decir, bueno, verbo to be. Después sigue el sujeto, are you, y ahí sigues. En este caso no hay un verbo, porque no lo estamos conjugando, estás comiendo, estás comprando, porque es que en inglés todo es tan sencillo estructurar y gramaticalmente que bueno, ahí puedes hasta construir preguntas con presente progresivo. Listo. Are you hungry? Are you hungry? Y bueno, ¿te acuerdas cómo contestábamos una pregunta de respuesta corta? Imagínate, es supremamente sencillo. Cuando tú contestas una pregunta de respuesta corta, tienes dos opciones. Puedes decir yes, I am, o no, I am not. Yes, I am, o no, I am not. Depende de la persona por la que preguntes, porque no siempre te voy a preguntar sobre ti, te puedo preguntar sobre tu hermano, sobre tu mascota, sobre tu mejor amigo. Entonces voy a hacer una pregunta sobre tu mejor amigo, pero como quiero usar el verbo to be, tengo que pensar en una pregunta que es o está. Entonces vamos a ver, si yo te quiero preguntar que si tu mejor amigo está casado, entonces diría, como estoy hablando de tu mejor amigo, es un hombre. Entonces, el verbo to be para un hombre es is. Is he o is your best friend? Is your best friend? Is your best friend? ¿Está tu mejor amigo casado? Tú ya sabes que casado es married. ¿Está tu mejor amigo casado? Is your best friend married? En este caso no iniciamos la pregunta con un auxiliar porque estamos utilizando el verbo to be. De hecho, estamos hablando de un estado que se está casado. Entonces, como ya no me vas a contestar yes I am o no I am not. ¿Por qué razón? Porque no te estoy preguntando sobre ti, te estoy preguntando sobre tu mejor amigo. Entonces, en este caso me contestarías yes, he is, o no, he isn't. Si te das cuenta, inglés es muy sencillo porque es el mismo juego siempre. Entonces, en el lugar donde ponías el auxiliar, vas a poner el verbo to be. Eso es todo. Eso va a ser elemental para que tú puedas hacer preguntas cortas con el verbo to be. Lo que pasa es que el verbo to be, como te digo, es un verbo especial que se maneja por sí solito. Quiere decir que no necesita ningún tipo de auxiliar, se niega por sí solito, él es muy independiente. Entonces, aquí en el British Council tenemos algunos ejercicios del presente simple. Mira, aquí te hacen preguntas cortas. Listo, tenemos este ejercicio, vamos a realizarlo entre los dos. Entonces, ayúdame. Tú vas a analizar si el verbo es, tú ya sabes que cambia.
Pero si tú ves que es cualquier otro verbo, entonces tú también ya sabes que puedes utilizar, vamos, quería agrandar un poquito la imagen, listo. Entonces, la respuesta también nos ayuda con la pregunta. Entonces, mira, le están preguntando, tú tienes que contestar. Entonces, I live in a flat in London near my college. Ah, yo vivo en un apartamento en Londres cerca a mi colega. Entonces, la pregunta, ¿cuál será? Ah, mira, te dan dos opciones. ¿Vives en una casa o en un apartamento? Entonces, do you live? ¿Por qué razón? Porque es el verbo vivir, no es el verbo es ni el verbo está. Entonces, seguramente ahí la pregunta es, ¿do you live in a house or flat? Yes, I live in a flat in London near my college. Ok, solo te están preguntando que si algo solo, entonces tú contestas no, yo no. Yo comparto mi apartamento con mi hermano. Entonces la pregunta será que si vives solo. Entonces puede ser igual que la de arriba. Do you live? Do you live alone? ¿Vive solo? Como está contestando que no, que comparte el apartamento con el hermano, entonces es así. Vamos ahora. Dice, no, él es un poquito más viejo que yo. Él, él tiene, él tiene un trabajo. Entonces la pregunta, como que trabajan en lo mismo, en el mismo, que tú, hacen lo mismo. No, él es un poco más viejo que yo, él tiene un trabajo. Entonces podemos preguntar, ¿qué se te ocurre que podemos preguntar acá? Que si haces lo mismo que tu colega, ¿cierto? ¿Haces lo mismo que tu colega? Recuerda que cuando tú le quieres preguntar a alguien qué hace o cuál es su profesión, entonces decimos, do you do? Do you do? ¿Haces lo mismo? Do you do? Vamos a poner mayúsculas por si de pronto. Que si haces lo mismo que tu colega. Ah, no, él es un poco más viejo, él tiene un trabajo. Vamos a ver si la pregunta iba por ese lado. Listo. Ay, que los fines de semana. Sí, yo trabajo, entonces la pregunta tiene que ser que sí. Aquí no puede decir qué haces, porque es una pregunta muy abierta, entonces no podemos preguntar qué haces los fines de semana. ¿Por qué? Porque no te están contestando, ay, yo voy al café, trabajo, no. Te están contestando sí o no. Y si te contestan sí o no, la razón es porque es una pregunta corta. Entonces, la pregunta será que si trabajas los fines de semana. Do you work? Do you work at the weekend? Yes, I work in a coffee on Saturday and Sunday mornings. Listo, vamos con esta. I do. Her name's Adele. Ah, que si tienes novia en este momento, entonces podemos decir, do you have a girlfriend at the moment? I do, yes, I do. Her name's Adele. Acuérdate que como uno quiere hablar más fresco, más relajado, ya no dice yes, I do, sino I do. A veces es así, simplemente cortan todo. Ah, listo. Are you from London? No, she is from. Ah, mira, eres tú de Londres. Pilas. Aquí no puedes usar el auxiliar do. ¿Por qué razón? Porque no estás preguntando que si tienes, que si vives, que si trabajas. Te están preguntando que si eres de Londres. Eres. Acuérdate que si te preguntan que si eres o estás, ya tienes que utilizar el verbo to be. Entonces vamos a mirar. La respuesta es no, que ella es de Scott. Ah, entonces te están preguntando por ella. Seguramente sobre Adele, la persona que están hablando anteriormente. Ella viene a estudiar, entonces vamos a preguntar que si ella es de Londres. En este caso, como el verbo es, recuerda que no puedes utilizar el do ni el das. Vas a utilizar de primeras el verbo to be. Is she, y sigues, auxiliar sujeto. Entonces, is she from London? ¿Ella es de Londres? Listo. Vamos a ver cómo nos quedó el ejercicio. Recuerda que en estos ejercicios del British Council, tú le puedes decir finish. Bueno, de pronto quería realizar la pregunta de otra manera. Entonces, vamos a mirar qué decimos nosotros. Do you do the same? Que si haces lo mismo que tu colega. Bueno, no, él es un poco más viejo, él tiene un trabajo, tiene sentido lo que yo hice, pero puede ser que la pregunta sea enfocada en otra cosa. Y vamos a decir que nos muestre las respuestas. Entonces, que si ella viene de Londres, bueno, es la misma pregunta, pero de otra manera. Y la segunda, en la que
Que si él va al mismo colegio que tú. Bueno, aquí sí, college. College es colegio. Near the college. Ah, colleague es colega y college es que se parecen. Mira, mira. Colega y colegio. Por eso me confundí. Mira, colleague, colleague. ¿Sí ves? Y colegio se parecen, pero no son lo mismo. Entonces ahí fue donde yo tuve un problema de interpretación. Pero bueno, colleague es colega y college es el colegio. colleague college, Se parecen, entonces al momento de leerlo, seguramente fue ahí en donde cometimos el error. Pero bueno, la idea es que tú te des cuenta que puedes utilizar ya sea el verbo to be o cualquier otro verbo para el presente simple. Debes practicar un poquito más el verbo to be, debes practicarlo un poquito más. Entonces vas a realizar el siguiente ejercicio justo ya en este momento. Te vas a ir a USA Learns, que es nuestra página de práctica, donde lo tengo, aquí está, menú. Bueno, aquí nos salió un poquito. Listo, vamos acá. Entonces vamos a ir a el numeral 1 y en el numeral 1 vamos a realizar el ejercicio Around the Clock. Y aquí, around the clock, tenemos el presente continuo, no, es antes. Tenemos acá, ok, acá tenemos ejercicios. Vamos a empezar a hacer estos ejercicios, everyday verbs, y lo vamos a hacer justo ahora. Vamos a aprender verbos, vamos a poder practicar todo lo que estamos viendo hasta el momento. Entonces tú ingresas, ya sabes qué debes hacer. Entonces, muy juiciosos. Espero les haya servido mucho la clase de hoy, entender que el verbo to be es parte del presente simple, pero es un verbo irregular y debes tener especial cuidado con él. Ok, bye bye class. See you tomorrow.